campo y la ciudad es histórica en nuestro país. La desigualdad entre las ciudades aledañas, los cinturones de las ciudades y los sectores más ricos de las clases medias urbanas, o los sectores entre los que están arriba y los que están abajo, entre los que tienen educación de calidad y no la tienen. Es decir, hay grados de desigualdad que el país debe abordar si quiere tener una sociedad más cohesionada y más justa. También yo diría, en materia externa hemos aprendido a abrir la economía y eso es muy importante, y hemos aprendido a diversificar, pero todavía queda mucho por hacer. Por tanto, yo diría que en lo no hecho está un poco el gran desafío de lo que tenemos que hacer hacia el futuro. ¿Y cuáles serían las alternativas? ¿Por dónde yo creo que el país debería empezar a repensarse? Yo diría, nosotros llegamos a un ingreso per cápita cercano a los $13.000, poco más. Es muy posible que a fin de esta década lleguemos a los $20.000 per cápita. Podemos llegar. Cuando llegamos a los $20.000 per cápita ya estamos un poco en ese segmento llamado de países desarrollados, en los primeros escalones de los países desarrollados. Eso es posible, pero no es automático y tiene un costo. Y tiene sobre todo la necesidad de un compromiso de toda la sociedad de poner en marcha los mecanismos que nos permitan pasar a ese escalón de una sociedad más dinámica y en crecimiento. Yo mencionaría, para elegir áreas específicas de acción, de concentración de la acción, 5, que me parece, en mi modo de ver, son las más relevantes, por lo menos en mi experiencia personal. La primera es tratar de preservar la conducción de los procesos macroeconómicos. No hay capacidad de manejar la economía en un crecimiento sano y con posibilidades de mejorar la distribución del ingreso en la inestabilidad. Nosotros conocemos lo que ha sido el desborde inflacionario, lo que eso significó para las clases populares, lo que eso significó las grandes devaluaciones para la desconfianza con respecto a la inversión. Conocemos eso. Por tanto, preservar en la disciplina macroeconómica, que no es ni de izquierda ni de derecha, es de sentido común, es muy importante. Y yo creo que ahí tenemos nosotros que afincarnos un poco en atender en el corto plazo algunos temas que nos preocupan, como la apreciación de las monedas, como el repunte potencial de la inflación, como algunas burbujas que están dando vuelta por ahí, sobre todo en el inmobiliario, y en el mediano y largo plazo entender que la condición fundamental para mantener la confiabilidad es mantener el crecimiento, es la confiabilidad, es decir, la confianza. Y la confianza se asienta en que haya previsibilidad, y eso la da una buena conducción macroeconómica y evitar la inestabilidad que tanto perjuicio nos ha hecho. En eso yo creo que hay que tener una conciencia generalizada, y creo que el país lo ha asumido esto ya, y hay una clara convicción de que tenemos que mantener esa macroeconomía si queremos realmente generar la confianza que nos permita crecer en el ritmo que todos quisiéramos ver. Y en la confianza también que nos permita aumentar la inversión. El país ha venido aumentando la inversión pública y privada, importante. Hemos sido un país, está siendo muy atractivo para las inversiones locales y las que vienen de afuera. Pero no es suficiente. Estamos en el 19, en el 20%. Me parece bien que se hable de que queremos llegar al 25% y aún más. Solamente si hacemos ese grado de inversión, ese nivel de inversión, podemos apuntar a tener la economía dinámica y en crecimiento que precisamos. Ahora bien, primer frente, pues, la macroeconomía. Un segundo frente, yo diría, es el tema de la productividad de los factores. Tenemos una economía de baja productividad, de los factores de producción, de la tierra, del trabajo y del capital. En el caso de la tierra es muy claro lo que ha significado para este país la introducción de las tecnologías agropecuarias. Esto quiere decir que el país tiene que estar convencido de que la frontera agrícola no ha terminado, se puede expandir mucho más a partir de la introducción de las tecnologías que son tan importantes para mejorar la productividad del campo, y lo estamos viendo. Es decir, que ahí hay un frente, como hay un frente también en la formación, en el uso del capital y en la manera como le damos productividad a ese capital en la inversión. Y eso todo nos pone en el tema de que de alguna forma tenemos que tener un proceso de convicción de que está en nuestra capacidad mejorar esa productividad, lo cual significa fundamentalmente que introducir tecnología e innovar. La innovación es el gran elemento, y no es solamente la innovación de crear un nuevo producto, eso es lo más directo.
generar un proceso innovador, una tecnología innovadora, y que se aplique no solamente a la empresa privada, sino también a la empresa pública, que se aplique a los sectores sociales y a los sectores administrativos, donde hay una enorme capacidad de ganar eficiencia a partir de buenas prácticas que partan un poco de la innovación creativa. Y yo creo que ahí hay mucho para hacer y mucho para poder aportar al crecimiento económico. El tercer frente es la reforma de las instituciones, que acabo de referirme hace un instante, la reforma del Estado. Este gobierno empezó reclamando eso como un gran objetivo y con mucha razón. Yo sé que no es un tema fácil. La reforma del Estado es un tema complejo y no es un tema simplemente técnico, es un tema político, de grandes consensos políticos y de reflexiones serias para evitar conceptos y estereotipos que nos hacen daño. El Estado actual sigue siendo un Estado burocratizado y clientelístico que tiene que ganar eficiencia. Y eso implica hacer las reformas necesarias donde todos vamos a salir ganando. Y yo creo que ahí, en ese caso, yo diría, es muy importante entender y dejar de lado un viejo concepto de que la eficiencia del Estado se logra con el Estado más propietarista. No, no hay que confundir eso con la propiedad, con el control. Lo que precisamos es a veces propiedad por parte del Estado, pero muchas veces controles eficientes. El gran poder del Estado es su capacidad de supervisión y de contralor, y es en eso que hay que asentar un poco la visión de futuro. La pregunta que yo haría es que nos preguntemos todos, bueno, ¿qué Estado necesita el país para llevar adelante ese empuje de crecimiento de la producción y de justicia social, que es lo que realmente queremos para toda nuestra sociedad? ¿Qué Estado precisa esta etapa de la economía globalizada e insertada en las relaciones internacionales? A esa respuesta debe darle atención tanto el sector público como el sector privado. Más aún, yo diría, debemos aprender a colaborar entre lo público y lo privado, manteniendo el interés público siempre en el centro, pero también el interés privado. Yo creo que las asociaciones público-privadas se han mostrado ser una buena respuesta para el enorme caudal de inversiones que requieren nuestros países, y por eso que de alguna forma yo creo que ahí hay una frontera que el país deberá recorrer en forma eficiente. Yo diría que esto no solamente implica las relaciones de innovación, implica también las relaciones dentro de la empresa entre el trabajo y el capital, donde realmente hay que hacer relaciones maduras que permitan realmente todos juntos entender que los países sin productividad, sin eficiencia, no crecen y por tanto tampoco distribuyen. El cuarto frente, yo diría, es la educación. Sobre esto hay en el país una conciencia generalizada de que la educación de calidad es el gran desafío nuestro. Y yo creo que ahí tenemos un compromiso colectivo de todos. Yo creo que si el país no hace lo que tiene que hacer en materia de educación de calidad, va a ser muy difícil subirse al carro del desarrollo económico y social. La conciencia pública está creciendo, la conciencia social ya está. El pobre sabe perfectamente que su hijo sale de la reproducción de la pobreza si se educa y se forma. Por eso que yo creo que ahí el Estado y el sector privado deben de alguna manera abordar el tema para pasar a una reforma integral de la calidad de la enseñanza con el cual podremos realmente enfrentar los desafíos del futuro. Por último, el quinto desafío, yo diría, es la apertura al mundo exterior. Hemos aprendido mucho, que nosotros en economías cerradas, un país pequeño como el nuestro no se desarrolla, no se desenvuelve. Nuestra primera oportunidad está, por supuesto, en los países vecinos. Nosotros estamos rodeados de dos grandes economías, una de las cuales es la séptima potencia del mundo, Brasil, y va a ser la quinta potencia en el año 20. Es decir, nos ha tocado además estar vinculados a las zonas más dinámicas de los dos países, las más pobladas, las más desarrolladas. Es decir, que el país tiene ahí un inmenso capital y esa es nuestra primera gran prioridad. Pero hay que mirar también en los mercados tradicionales, hay que mirar a Estados Unidos y Europa y a estos nuevos mercados que nos ofrece hoy el mundo asiático, sobre todo China y la India, que abren nuevas oportunidades. Cuanto más diversidad tengamos de países y de zonas de exportación, mayor seguridad para nuestro futuro. En ese contexto está el tema de la integración regional, que yo creo que es el tema que se va a tratar en la mañana de hoy. Mire, yo he estado en este tema vinculado de hace muchos años. El año pasado, se celebraron 50 años que en Montevideo empezó la gran aventura de la LALC, 50 años. Todos celebramos, yo era muy joven en aquel momento, integrante de la delegación del Uruguay, era muy joven, pero teníamos una inmensa esperanza, quizá porque veíamos surgir el modelo europeo que nos deslumbraba,
quizá demasiado nos deslumbró, ¿no? Pero ciertamente ese fue un poco el sentido. La integración regional avanzó poco, pero avanzó más de lo que a veces se dice. Y yo creo que lo importante era, si en aquel momento nosotros queríamos la integración para ampliar el mercado y ganar oportunidades de un mercado sustitutivo a nivel regional, hoy queremos la integración regional para eso, para ganar eficiencia, para poder competir en los mercados internacionales. Y además para poder defendernos de las turbulencias del mundo. La integración hoy es un requisito fundamental de un mundo globalizado al que estamos insertándonos inevitablemente y necesariamente, pero que puede tener sorpresas. Y una forma de defenderse frente a las sorpresas que nos vienen del mundo es aumentar nuestra capacidad del mercado interno. Yo por eso que creo en la integración. Y creo en la integración en todas sus formas. Por supuesto, la integración convencional, el Mercosur, los grupos andinos, el grupo centroamericano, el Caribe, los grandes grupos regionales que se acaban de crear, el UNASUR, el grupo latinoamericano y caribeño. Sobre todo eso hay que seguir avanzando, pero seguir avanzando también en formas concretas que son formas de integración. Cuando se creó el proyecto IRSA de infraestructura, se estaba pensando en que hoy por hoy la colaboración en infraestructura es un instrumento fundamental de la colaboración y la integración en la región, con las enormes posibilidades que tienen las carreteras, los ferrocarriles, los gasoductos, los oleoductos. Todo eso es también una forma de integración, como lo son las formas también de cooperación entre países, la cooperación que hay en materia petrolera, el Petrocaribe, el grupo de San José. Todo eso forma también esquemas de integración perfectamente necesarias e importantes. Y yo diría también, y no olvidemos este tema, la integración a través de las empresas multilatinas, que ya son un porcentaje muy importante de la actividad latinoamericana, empresas que se mueven en el ámbito regional y trascienden la región. Hay más de 60 empresas cuyo mayor comercio está hoy fuera de la región, creando empleos de calidad y dando oportunidades a América Latina. Todo eso forma el paquete integrador. Como digo, son instrumentos de defensa para llevar adelante este tipo de aventura en la que queremos embarcarnos. Y termino con estas conclusiones. Primero, yo diría que en estos 200 años nos dejaron un país estructurado, una democracia activa y apoyada por la mayoría de la sociedad. Grandes logros sociales se han hecho, pero no son suficientes cuando miramos todavía los rezagos de pobreza, de exclusión y sobre todo de desigualdad. El país puede dar mucho más. La pobreza puede ser vencida y va a ser vencida. No es una tarea heroica además, es una tarea que se puede lograr. Yo creo que lo más preocupante es la desigualdad. Decía muy bien Tocqueville cuando miraba a la democracia americana lo siguiente, que decía, cuando una necesidad no tiene solución, la gente la acepta. Cuando en cambio hay la percepción de que tiene solución, se hace inaguantable. Eso nos pasa a veces cuando empiezan a crecer las economías y comienzan a generarse también las turbulencias y los reclamos de tipo social. Yo creo que tenemos que avanzar hacia mecanismos de igualdad creciente en nuestra sociedad. Reconociendo algunas cosas como las siguientes: no siempre las sociedades más ricas son las más felices, nos dicen los estudios de la OECD. Hay sociedades muy ricas y muy infelices y otras sociedades menos ricas y más felices. ¿Por qué? Porque todo está dependiendo mucho del grado de igualdad. Nos molesta la desigualdad y nos molesta sobre todo estar peor que el vecino. Y eso son cosas que realmente impiden que las sociedades tengan verdaderos aportes de cohesión social. Sociedades igualitarias son sociedades generalmente más democráticas, donde hay mejor educación, donde hay menos violencia, donde hay menos suicidios. Todo eso es un poco el objetivo que nos mueve cuando queremos tener una sociedad más cohesionada. La lucha por la mayor equidad no es fácil. Si no, pregúntele a China, la segunda potencia del mundo, que es también una de las sociedades más desiguales del mundo. Es una lucha compleja y una tarea de todos, que pasa por la educación y pasa también de la educación por las reformas fiscales que son fundamentales para estos propósitos. Es un objetivo que debe estar en el centro de las políticas en las que todos tienen que participar con todos. Yo diría, terminando, la última frase, yo creo que es fundamental la educación de los valores. Nosotros hemos ido cultivando valores importantes en nuestra sociedad, producto de la familia, producto de la educación, producto de la democracia, del ejercicio de la democracia. Pero hoy en día esos valores están además complementados por una sociedad
la juventud sobre todo que está informada, que tiene televisión, que tiene forma de comunicarse en tiempo real, que participa en un mundo de renovación informativa, que compite con aquellos valores y a veces los violenta. Yo creo que es muy importante trabajar en la educación de los valores y para eso la cultura ayuda mucho. Yo siempre he creído en el papel de la cultura en el desarrollo económico. No solamente por el valor espiritual que tiene la cultura y aún por el valor económico, sino porque la cultura nos ayuda a asentar valores fundamentales. Precisamos sociedades nuestras que sean solidarias, que sean sociedades que tengan tolerancia, capacidad de convivir en paz, capaz de tener diálogo, capaz de tener generosidad frente a los demás. Todos esos valores que fueron formados a través de muchas décadas a veces entran en peligro, y si entran en peligro también entra en peligro la democracia. De manera que yo creo que como reflexión final, este bicentenario nos hace pensar que tenemos todas las bases para llevar adelante un proceso de crecimiento dinámico con justicia social. No veo ningún problema que realmente el país no pueda resolver si quiere resolverlo, pero lo tienen que hacer todos. Y ese es un poco el llamado, un poco a los grandes consensos sobre grandes temas que son los que nos van a permitir realmente salir adelante en la búsqueda del crecimiento dinámico y la justicia social. Muchas gracias y mucho éxito en este seminario.